El concepto del milenio es muy polémico. El Dr. Sproul ha cambiado su posición repetidamente y no es dogmático en casi ningún punto. Y parte de la razón de esto es que es muy difícil, al menos para mí, llegar a una conclusión dogmática sobre alguna de estas interrogantes debido a la naturaleza de la literatura y el género de la literatura en la que se proyectan tantas de estas cosas sobre el futuro. Hoy, en Renovando tu Mente, el milenio. Hoy continuamos con el episodio número 56 en la serie de enseñanza Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta reveladora serie, el Dr. Sproul aborda una gran cantidad de preguntas sobre el origen y la autoridad de la Biblia, Dios, la Trinidad, el hombre, el pecado, la salvación, la revelación, los milagros, la Iglesia, los últimos tiempos y mucho más. El libro de Apocalipsis describe a Jesús reinando en la tierra durante 1000 años, y los cristianos han estado en desacuerdo sobre cómo interpretar esto. Pasemos una vez más al salón de clases a escuchar al Dr. Sproul mientras presenta los principales puntos de vista sobre este controvertido tema. Hoy, con un espíritu de temor y temblor, vamos a adentrarnos en el concepto del milenio, que es uno de los temas de mayor debate que jamás haya existido con respecto a la escatología. De hecho, se ha dicho en cuanto a mi posición del milenio que es muy parecido al clima en zonas tropicales. Si no te gusta, espera 5 minutos y verás cómo cambiará. Y hay mucho de verdad en eso porque he patinado a lo largo de casi todas las posiciones sobre el milenio que he tenido en mi propia peregrinación como cristiano. Y cada vez que aterrizo en una posición sobre el milenio, aterrizo como mariposa con los pies adoloridos y mi posición tiende a ser de alguna manera tentativa y tenue, ya que diría, creo que aquí es donde estoy ahora. Y parte de la razón de esto es que es muy difícil, al menos para mí, llegar a una conclusión dogmática sobre alguna de estas interrogantes debido a la naturaleza de la literatura y el género de la literatura en la que se proyectan tantas de estas cosas sobre el futuro. Permítanme leer, por ejemplo, el pasaje en el que nos encontramos con el concepto del milenio, el cual se encuentra en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, donde el capítulo 20 comienza con estas palabras: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es nuestra primera referencia al milenio. El milenio se refiere a ese periodo de tiempo que se extiende por 1000 años. Y aquí se menciona con respecto a que Satanás será atado. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego continúa diciendo: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog y todo lo demás. Así que en este capítulo 20 de Apocalipsis tenemos estas diversas menciones a este periodo de 1000 años que llamamos el milenio.
Y ahora, los dos puntos básicos que la Iglesia enfrenta con respecto al concepto del milenio es el tema, en primer lugar, de su naturaleza real. ¿Qué es eso? Y en segundo lugar, ¿cuál es su relación cronológica con la consumación del reino de Dios o con la venida final de Cristo para establecer ese reino consumado? Y entonces, cuando se escucha hablar de posiciones milenarias, por lo general notamos un prefijo unido a la palabra milenio. Se escucha a la gente decir que son premileniales, amileniales o postmileniales o premileniales dispensacionalistas y demás. Y esos prefijos tienen que ver con su entendimiento del orden en que se produce el milenio y Cristo establece su reino final. Ahora, de nuevo, uno de los problemas que tenemos aquí es, en primera instancia, que el capítulo 20 realmente es el único lugar donde encontramos este concepto en las Escrituras, y eso no significa que no sea importante solo porque esté en un solo lugar, sino que está en el contexto de un libro que es altamente imaginativo y lleno de todo tipo de símbolos difíciles de interpretar. El problema inmediato al que se enfrenta el intérprete es cuál es el género literario específico o la forma del libro de Apocalipsis y, por lo tanto, qué reglas de interpretación debemos usar. Y por lo general el debate tiene que ver con el asunto del literalismo con respecto a la interpretación profética. Y esta palabra en sí debe ser interpretada, ya que de alguna manera puede confundir, puesto que en el tiempo de la Reforma el principio básico de interpretación bíblica establecido por los reformadores se llamaba interpretación literal, es decir, usando la frase de Lutero, sensus literalis, que el intérprete responsable de la Escritura siempre interpretará la Biblia literalmente, es decir, en el sentido en que fue escrita. Ahora, eso es lo que significa interpretar el libro literalmente, en el sentido en el que fue escrito. Si está escrito en un estilo poético, lo interpretas de la manera en que interpretas la poesía. Si está escrito en un estilo didáctico, lo interpretas de la manera en que interpretas la literatura didáctica y así por el estilo. En la Biblia, un verbo sigue siendo un verbo, un sustantivo es un sustantivo, un símil es un símil, una metáfora es una metáfora. Ahora, lo que a menudo se entiende por el literalismo tiene que ver con aplicar lo que llamaríamos una interpretación literal y rígida a una imagen poética. Por ejemplo, cuando el salmista dice que en ese día las colinas aplaudirán, obviamente entendemos que esa es una forma figurativa de hablar y no esperamos que a las colinas realmente les crezcan brazos y manos y empiecen a aplaudir. No se nos ocurriría interpretar eso de una manera dura, rígida y literalista. Pero cuando llegas a estas preguntas de cumplimiento profético, el milenio y cosas así, entonces la pregunta es, ¿cuánto de eso es figurativo y cuánto de eso es una prosa gramatical histórica y simplemente ordinaria? Y ahí es donde hay un desacuerdo generalizado. Una vez oí a un predicador de televisión decir de que tienes que interpretar las profecías del futuro literalmente si vas a ser fiel a la Biblia. Y entonces, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el conflicto final de las fuerzas del bien y del mal en términos de esas langostas masivas que vendrían y que traerían destrucción a la tierra, él dijo, tenemos que interpretar esto literalmente, y esto se refiere a helicópteros de ataque que vienen en nuestros días. Y yo dije, espera un minuto, ¿qué tiene de malo esta foto? Si este hombre insiste en que se interprete literalmente, en este sentido de literalismo, ¿qué deberíamos estar buscando? Langostas, no helicópteros. Pero incluso en su insistencia en ser literal, estaba siendo figurativo en la aplicación de las referencias a las langostas. Ese es el tipo de cosas de las que tienes que ser muy, muy cuidadoso cuando abordas estos pasajes. Y por eso tiendo a ser algo cauteloso antes de inclinarme demasiado a favor de ciertas posiciones. Ahora,
Voy a repasar brevemente con ustedes los puntos principales de las distintas posiciones sobre el milenio y si no les importa aprovecharé lo que he hecho al respecto en el pasado y me voy a ayudar con las notas que elaboré aquí en mi libro Los últimos días según Jesús, donde doy un resumen de las distintas posiciones sobre el milenio. En primer lugar, en su resumen más breve, el premilenialismo enseña que habrá un reino milenial futuro, literal y terrenal que se iniciará o empezará cuando Cristo regrese, y el pre significa que Cristo regresará antes de que se establezca el milenio. Ahora, cuando hablamos de premilenialismo o de la posición premilenial, de nuevo, esta no es una posición en la que haya un acuerdo monolítico entre todos sus defensores. De hecho, hay dos formas muy distintas premileniales que compiten entre sí en el mundo de hoy. Por un lado está lo que se llama posición histórica o clásica, histórica y clásica, posición premilenial, y luego está el premilenialismo dispensacional, que tiene su propia diversidad escatológica. De hecho, a pesar de que la teología dispensacional es un sistema completo de doctrina, lo que más se destaca y aquello por lo que muchos son atraídos es su esquema particular de entendimiento de las profecías futuras de la Biblia, donde se observa que las profecías del reino que son dadas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literalmente con el Estado judío que ahora se está organizando, se ha organizado y que ahora lucha por sobrevivir en el Medio Oriente. Ellos esperan una reconstrucción literal del templo y la reinstitución de los sistemas de sacrificio, y en especial lo que el dispensacionalismo enseña, que difiere de toda otra posición, es que Dios tiene dos planes separados de redención para Israel y para la iglesia. De tal forma que esa fuerte distinción entre Israel y la iglesia del Nuevo Testamento es parte de la fibra y fundamento de la escatología premilenialista dispensacional. La posición amilenial enseña que no habrá milenio literal. Cada vez que ponemos una A delante de una palabra, todo lo que hace es negarla. Y al hacerlo, eso es como la diferencia entre alguien que sea moral o inmoral, es decir, amoral. Si eres amoral, eso significa que no tienes moralidad. Entonces, ser amilenial dice que no crees que haya o habrá un periodo literal de 1000 años, sino más bien que el concepto del milenio es un símbolo para algo más. Y en tercer lugar está la posición postmilenial, que dice que Cristo volverá a este mundo después de que el reino milenial concluya. Entonces, amilenial no hay milenio. Premilenial dice que Cristo regresa y luego viene el milenio. El postmilenial dice que el milenio perdura y después de que termina el milenio, entonces Cristo regresa. Ahora, esas son las diferencias fundamentales y les daré algunas otras características básicas de estos puntos de vista. Permítanme empezar con un resumen de la diversidad dispensacional de la posición premilenial y darles 8 puntos que resumen esta posición. Número 1, que Cristo ofreció a los judíos el reino de David en el siglo I. Los judíos rechazaron el reino davídico, por lo que la venida de un reino de David, un reino judío, fue pospuesta hasta algún momento en el futuro. En segundo lugar, la iglesia, tal como la conocemos, se encuentra en lo que se llama la era de la iglesia. El dispensacionalismo se llama dispensacionalismo porque en la formulación inicial de este sistema de doctrina, los fundadores de esta dividieron la historia bíblica y la historia redentora en 7 periodos de tiempo o dispensaciones diferentes.
los cuales se distinguían unos de otros según la forma en que Dios castigaba o recompensaba a las personas o las probaba. Y así vino la era de la inocencia y la era de la ley y la era de la gracia y la era de la iglesia y la era del reino y todo eso. Y la era de la iglesia es la era actual y existe como paréntesis entre el advenimiento de Cristo, su primera venida, y la venida del reino, que es en el futuro. De nuevo, como ya mencioné, Dios tiene programas separados para la iglesia y para Israel. En cuarto lugar, la iglesia finalmente perderá influencia en el mundo y será corrupta o apóstata hacia el final de la era de la iglesia. Esa es la postura dispensacionalista de la comunidad cristiana actual. Es muy sombría y bastante pesimista, que la iglesia va a empeorar y empeorar hasta que la gran apostasía venga y no será restablecida hasta después del regreso de Cristo. El quinto punto es que Cristo regresará en secreto para raptar a sus santos antes de la gran tribulación. Ahora, no todos los que son dispensacionalistas creen en lo que aquí se conoce como el pretribulacionismo, el rapto pretribulacionista, lo que significa que antes de que llegue la gran tribulación al final de los tiempos, Cristo vendrá en la primera de sus dos segundas venidas. Él volverá dos veces. La primera es secreta, donde antes de la tribulación Él trasladará a su pueblo a las nubes y los librará de todo dolor y la persecución de la tribulación. Y luego volverá con ellos después de la tribulación o en medio de la tribulación para establecer su reino mesiánico. La pretribulación es muy popular. Le da a la gente mucha esperanza de que no tendrán que enfrentarse al Armagedón o a la gran tribulación al final de los tiempos. De nuevo, es una doctrina muy popular y probablemente sea el informe mayoritario entre los evangélicos. Y les aseguro, en mi vida aún no he podido encontrar una pizca de evidencia que apoye el rapto pretribulacionista. Creo que los fundamentos teológicos y lógicos para esto históricamente son pobres en verdad y no le doy mayor importancia. De todos modos, después de la tribulación, punto 6, Cristo regresará a la tierra para administrar un reino político judío que tendrá su sede en Jerusalén, y ese reino con sede en Jerusalén durará exactamente 1000 años. Durante ese tiempo Satanás será atado, el templo reconstruido y el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento será reinstituido. Punto 7. Cerca al final del milenio, Satanás será liberado y Cristo y sus seguidores serán atacados en Jerusalén. Y en ese momento, punto 8, Cristo llamará a juicio desde el cielo, destruirá a sus enemigos, ocurrirá la segunda resurrección, el juicio de los malvados y el orden eterno final será iniciado. Miremos entonces el premilenialismo histórico brevemente, el cual enseñó que la iglesia de la era del Nuevo Testamento es la fase inicial, la fase del reino de Cristo, como profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, la iglesia del Nuevo Testamento obtiene victorias ocasionales en la historia, pero finalmente fracasa en su misión, pierde influencia, se corrompe a medida que el mal mundial aumenta hacia el final de la era de la iglesia. Tercero, la iglesia pasará por un futuro mundial, tiempos sin precedentes de tribulación. Esto será conocido como la gran tribulación, que marcará el fin de la historia tal como la conocemos. Punto 4, al final de la tribulación, Cristo volverá para raptar a su iglesia, resucitar a los santos fallecidos y conducir el juicio de los justos en un abrir y cerrar de ojos. Punto 5, Cristo descenderá a la tierra con sus santos glorificados, luchará en la batalla de Armagedón, atará a Satanás, establecerá un reino político mundial que luego será administrado personalmente por él durante 1000 años desde la ciudad de Jerusalén. Verán algunos de los puntos en común aquí. Al final del reinado milenial, Satanás será liberado y una rebelión masiva contra su reino, contra el reino de Cristo, se producirá. Y finalmente Dios intervendrá con fuego para rescatar a Jesús y a los santos, y entonces vendrá la resurrección y el juicio de los malvados. Ahora, la posición amilenial dice que la era de la iglesia es la era del reino profetizado en el Antiguo Testamento a medida que la iglesia del Nuevo Testamento se convierte en el Israel de Dios. El segundo punto es que la atadura de Satanás tuvo lugar durante el ministerio terrenal de Jesús y este fue restringido mientras el evangelio se predicaba en el mundo.
Así que en ese sentido la referencia a la atadura de Satanás en Apocalipsis sería figurativa. 3. En la medida en que Cristo gobierna actualmente en el corazón de los creyentes, tendrán cierta influencia en la cultura en la que viven, pero no transformarán la cultura. 4. Hacia el final, el crecimiento del mal se acelerará, dando lugar a la gran tribulación y a un anticristo personal, por lo que se puede ver que hay incluso algunos puntos en común entre la posición amilenial y ambas posiciones premileniales. 5. Cristo volverá a poner fin a la historia, resucitará y juzgará a todos los hombres, y eso establecerá el orden eterno. En el destino eterno, los redimidos pueden estar en el cielo o en una tierra totalmente nueva y renovada. Finalmente llegamos al postmilenialismo, que tiene estas características diversas. La primera es que el reino mesiánico de Cristo fue fundado en la tierra durante el primer ministerio de Cristo en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La iglesia es Israel. La segunda es que el reino es esencialmente redentor y espiritual en vez de político y físico, por lo que la posición postmilenial es que no están buscando un reino político, sino más bien un reino espiritual. El tercer factor es que el reino ejercerá positivamente una influencia social o cultural transformadora en la historia. De hecho, algunos lo han llamado la característica más distintiva de la escatología postmilenial, la postura optimista de que la influencia de la Iglesia de Jesucristo tendrá una influencia positiva y redentora en la cultura y en el mundo a lo largo del tiempo. Esto no significa que la Iglesia no pasará por periodos de debilidades y de corrupción y de una aparente pérdida de influencia, pero el postmilenial no es una persona que está puliendo bronce en un barco que se hunde. La posición postmilenial realmente cree en el triunfo inevitable y último de la Iglesia sobre la iniquidad de este mundo y en la influencia del reino de Cristo sobre las naciones del mundo. La cuarta característica es que el reino se expandirá gradualmente en el tiempo y en la tierra. Esto se logrará no sin el poder real de Cristo como rey, sino sin su presencia física en la tierra. La quinta característica es que la gran comisión tendrá éxito. Lo que distingue a los postmileniales de amileniales y premileniales es la creencia de que la verdadera escritura enseña el éxito de la gran comisión en la era de la iglesia. Ahora, hay diferencias entre los postmileniales, así como lo hay entre los premileniales y todos los demás. Y luego, sumado a esta mezcla de interpretación milenial, está el debate actual sobre el preterismo, tanto total como parcial, donde el preterismo, en su dimensión más completa, enseña que todas las profecías futuras sobre la venida de Cristo, el milenio, el último juicio, todo ya se ha cumplido y se cumplió en el primer siglo. La posición preterista moderada o preterismo parcial del cual escribo en este libro es esa posición que cree que muchas de las profecías del Nuevo Testamento del futuro tuvieron lugar en el contexto y el marco del siglo I y se cumplieron principalmente en los acontecimientos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero no todas las promesas futuras del Nuevo Testamento se cumplieron. La mayoría de los preteristas parciales dirían que todos los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis ya se ha llevado a cabo, pero los 2 últimos capítulos aún no se han cumplido. Y los preteristas parciales tienden a ser postmileniales en su pensamiento, creyendo que el milenio empezó con la primera venida de Cristo, pero no es estrictamente algo literal de 1000 años. Pero estas son las diferentes posturas y obviamente no puedo analizarlas en gran detalle en este breve panorama general, pero quiero que sean conscientes de que hay un debate en curso. Acabo de mencionar 6 puntos de vista escatológicos distintos y no es algo que ustedes quisieran perderse. Una de las razones por las que tenemos dificultades es que una cosa es analizar el pasado, tenemos una visión 2020 cuando vemos hacia atrás. Otra cosa es entender cuál es la agenda de Dios para el futuro.
Y tenemos que ser humildes al respecto y decir que no sabemos con certeza si nuestra opinión es la más precisa, pero al mismo tiempo no queremos descartar esto como irrelevante. 2/3 de la enseñanza doctrinal en el Nuevo Testamento tienen que ver con cosas futuras. Y cómo entendemos las promesas de Dios sobre el futuro tiene un impacto dramático en nuestra confianza personal, nuestra participación personal, ya sea que seamos pesimistas y digamos por qué preocuparnos, o si vamos a ser enérgicos y trabajar por el cumplimiento de la agenda que Cristo dio a su iglesia. Eso tiene una implicación, pero también en el consuelo de nuestras almas con respecto a la promesa de que tenemos un futuro como pueblo de Dios. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Jesús ha prometido que un día volverá al mundo en gloria. Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul presenta 3 detalles que podemos saber con certeza sobre la segunda venida de Cristo. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.